El olor a antiséptico y a desgracia era el perfume perpetuo del Hospital Metropolitano San Juan. Para Isabela Rojas, era el aire que respiraba durante 8 horas al día, un recordatorio constante del mundo al que pudo haber pertenecido y del que ahora solo podía limpiar los suelos. Se movía con una eficiencia silenciosa, un fantasma con un uniforme gris y un carrito de limpieza que chirriaba como un pájaro herido. Sus manos, que sabían la delicadeza requerida para suturar una arteria o palpar un tumor oculto, ahora solo conocían la aspereza del mango de la fregona y el ardor de los productos químicos. El hospital era un universo de prisas y susurros urgentes, un microcosmos de vida y muerte donde ella se movía en los márgenes. Los médicos, con sus batas blancas impecables y sus zuecos resonando con autoridad, pasaban a su lado sin verla. Eran soles en su propio sistema solar, y ella, un asteroide frío y olvidado en la oscuridad. A veces oía fragmentos de sus conversaciones, diagnósticos apresurados, debates sobre tratamientos. En su mente, sin que nadie lo supiera, ella participaba. Corregía una dosis que le parecía errónea. Consideraba un diagnóstico diferencial que ellos pasaban por alto. Recordaba un pasaje del viejo cuaderno de su padre que describía precisamente esos síntomas. Pero sus labios permanecían sellados, una costumbre forjada en años de silencio y penitencia. Aquella tarde, mientras pulía el ya reluciente suelo del vestíbulo principal, una camilla pasó volando a su lado. Una enfermera joven, con el rostro pálido por la tensión, corría junto a ella, sosteniendo una bolsa de suero. Isabela la vio. Vio el temblor en sus manos y supo, con una certeza que le heló la sangre, que la vía intravenosa no estaba bien colocada. La burbuja de aire era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, viajando lentamente hacia el paciente. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Quiso advertir, señalar, intervenir. Pero ¿quién era ella? Una limpiadora, una exconvicta. Su palabra no era más que polvo en el viento, y una intervención suya solo traería el caos, las preguntas, la exposición que tanto temía. Se quedó inmóvil, rezando a un Dios en el que ya no creía, hasta que la camilla desapareció tras las puertas de la unidad de cuidados intensivos. El peso de lo que no había hecho se asentó sobre sus hombros, sumándose a la carga que ya llevaba. El final de su turno era una liberación y una condena. La liberaba de la tortura silenciosa del hospital, pero la condenaba a la soledad de su apartamento. El trayecto a casa era un campo de minas social. Vivía en un barrio obrero, un laberinto de edificios idénticos donde las noticias, especialmente las malas, viajaban más rápido que el viento. Su historia, o la versión distorsionada y amarillenta que la gente contaba, era de dominio público. Al doblar la esquina de su calle, vio a la señora Carmen regando sus macetas de geranios. La mujer levantó la vista, y al reconocer a Isabela, su sonrisa se desvaneció como la escarcha bajo el sol. Apartó la mirada bruscamente, un gesto pequeño pero tan afilado como un cristal roto. Isabela sintió la punzada familiar, una mezcla de vergüenza y resignación. Bajó la cabeza, aceleró el paso y se refugió en el anonimato de su portal. No culpaba a la señora Carmen. El miedo era una reacción natural. Ella era la mujer del telediario de hacía 4 años, la falsa doctora, la que había estado en la cárcel. Era una sombra en su comunidad, un recordatorio de que las cosas podían salir terriblemente mal. Su apartamento era su celda y su santuario, pequeño, apenas amueblado, pero inmaculadamente limpio. Una cama, una mesa, una silla. Era todo lo que necesitaba, todo lo que sentía que merecía. Dejó las llaves sobre la mesa, el sonido metálico rompiendo el silencio denso y pesado del lugar. El silencio aquí era diferente al del hospital. No estaba lleno de urgencias contenidas, sino de ausencias,
la ausencia de risas, de conversaciones, de vida. Mientras se preparaba una cena frugal, una rebanada de pan con un poco de queso, un sonido lastimero y agudo atravesó la quietud. Provenía de la calle. Al principio, intentó ignorarlo. No era su problema. El mundo estaba lleno de dolor, y ella ya no tenía la fuerza para enfrentarlo. Pero el gemido se repitió, más débil esta vez, un hilo de sonido que se enredó en su conciencia y tiró de ella. Con un suspiro que era pura fatiga, se asomó a la ventana, en el callejón contiguo, acurrucado junto a los contenedores de basura. Había un bulto de pelo oscuro, un gato. Al principio pensó que dormía, pero la postura antinatural de una de sus patas traseras y el temblor que sacudía su pequeño cuerpo contaban una historia diferente. Había sido atropellado, probablemente, y abandonado a su suerte. Isabela cerró los ojos. No es asunto tuyo. Isabela, déjalo estar. Ya has aprendido la lección. Pero la imagen del animal, solo y sufriendo, se superpuso a la imagen del paciente en la camilla, a la burbuja de aire, a su propia inacción. Esta vez, el escenario era diferente. No había médicos, ni enfermeras, ni público. Solo ella, la oscuridad y una vida diminuta a punto de extinguirse. Sin pensarlo más, bajó las escaleras. El gato la miró con unos ojos enormes y llenos de pánico cuando se acercó. Siseó débilmente, intentando arrastrarse hacia atrás. «Shh, tranquilo», susurró Isabela. Su voz sorprendentemente suave, desacostumbrada a ser usada para consolar. «No voy a hacerte daño». Con movimientos lentos y deliberados, lo envolvió en la vieja chaqueta que llevaba puesta y lo subió a su apartamento. Lo depositó con cuidado sobre una toalla en el suelo de la cocina. La pata trasera estaba rota, una fractura abierta y sucia. La herida sangraba lentamente. Fue entonces cuando la transformación ocurrió. La limpiadora cansada y resignada desapareció, y en su lugar surgió otra persona. Sus movimientos se volvieron precisos, económicos, imbuidos de una competencia innata. De un pequeño botiquín de primeros auxilios sacó alcohol, gasas y un frasco de yodo. De un cajón de la cocina, extrajo unas pinzas que esterilizó al fuego del mechero, con una delicadeza que contradecía la dureza de su vida. Limpió la herida, extrayendo pequeñas esquirlas de grava con la punta de las pinzas. El gato, sintiendo quizás esa mano experta, dejó de temblar y se sometió a su cuidado, emitiendo un ronroneo bajo y vibrante, un motor de dolor y confianza. Sus dedos, largos y finos, palparon la extremidad con la pericia de un cirujano ortopédico, evaluando el daño. Fractura conminuta del fémur distal, diagnosticó en el silencio de su mente. Necesitaría clavos y una placa, pero lo único que tenía era su ingenio. Improvisó una férula con 2 palitos de helado que guardaba en un tarro y la vendó con firmeza, pero sin cortar la circulación. Le dio un poco de agua con un cuentagotas y desmenuzó el queso de su propia cena en un plato. El gato, agotado, lamió un poco y luego se acurrucó, cerrando los ojos. Isabela se quedó mirándolo durante un largo rato, sintiendo cómo un músculo atrofiado en su corazón volvía a latir. Hacía mucho tiempo que no se sentía útil. Hacía mucho tiempo que no salvaba algo. Más tarde, cuando la noche había envuelto la ciudad en su manto oscuro, Isabela llevó a cabo su ritual secreto. De debajo de una tabla suelta del suelo, sacó su único tesoro. No era dinero ni joyas, sino algo infinitamente más valioso, un cuaderno de cuero gastado, con las páginas amarillentas y frágiles por el paso del tiempo. La caligrafía en su interior era elegante y compacta, llena de diagramas anatómicos dibujados a mano y fórmulas químicas complejas. Era el diario de investigación de su padre, el doctor Mateo Rojas, un médico brillante y un paria.
un genio cuya ambición lo había llevado a la ruina. Isabela se sentó en su única silla, con el cuaderno abierto sobre la mesa. El olor a papel viejo y a tinta era el olor de su infancia, el aroma del despacho de su padre, un santuario de conocimiento y amor. Pasó las páginas con reverencia, sus dedos trazando las palabras como si pudiera absorber la sabiduría a través de la piel. No lo leía para recordar el dolor, sino para recordar quién era. Era la hija de su padre. El conocimiento que contenía ese libro corría por sus venas. Era su herencia, su don y su maldición. Aquella noche, sus ojos se detuvieron en una sección sobre síndromes neurovasculares anómalos, trastornos rarísimos que provocaban convulsiones atípicas, resistentes a los tratamientos convencionales. Su padre había teorizado sobre un tratamiento alternativo, una combinación de un beta-bloqueante específico con un compuesto herbal que, según él, podía estabilizar las membranas neuronales sin los efectos secundarios de los antiepilépticos estándar. Era una teoría radical, nunca probada, una de las muchas que le habían costado su licencia médica. Una punzada de inquietud la recorrió al pensar de nuevo en la escena del hospital, en el colapso del hombre importante del que todos hablarían al día siguiente. Los síntomas que había presenciado fugazmente encajaban de una manera escalofriante con las descripciones de su padre. Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento. Era una coincidencia, una fantasía peligrosa. Su mundo era ese apartamento, ese suelo que fregar, ese gato herido. Nada más. Apagó la luz, el cuaderno todavía abierto sobre la mesa. Se tumbó en la cama, escuchando la respiración tranquila del gato en la cocina, por primera vez en mucho tiempo. El silencio de la habitación no se sentía como un vacío, se sentía como una pausa, como la calma tensa que precede a la tormenta. Las sombras del ayer eran largas y persistentes, pero en la oscuridad de su pequeña vida. Una diminuta chispa de propósito se negaba a extinguirse. Y esa noche no se sintió completamente sola. La mañana siguiente llegó con una normalidad casi insultante. El sol se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando un cuadrado de luz sobre el suelo donde el gato negro, a quien había decidido llamar Sombra, dormitaba plácidamente con su pata entablillada. Por primera vez en años, Isabela no se había despertado con el peso sordo de la culpa, sino con la extraña y ligera sensación de un propósito cumplido. Era pequeño, anónimo, pero era real. El hospital, sin embargo, hervía con una energía diferente. No era la habitual tensión controlada de la vida y la muerte, sino un nerviosismo eléctrico, casi festivo. Había más guardias de seguridad de lo normal, hombres de traje oscuro y auricular en la oreja que se apostaban en las esquinas con una rigidez marcial. Las enfermeras cuchicheaban en los pasillos, sus rostros llenos de una expectación que Isabela no comprendía. Bien el presidente le informó una de sus compañeras de limpieza, una mujer mayor llamada Gloria, mientras rellenaban sus carritos, va a visitar el ala de pediatría, un gesto para las cámaras, ya sabes. El corazón de Isabela dio un vuelco. El presidente, Alejandro Castillo, el hombre del que todo el país hablaba, el viudo carismático que llevaba sobre sus hombros las esperanzas y las frustraciones de millones. Su primer instinto fue el de siempre desaparecer. Podía esconderse en el almacén de suministros, limpiar los baños del sótano, hacerse invisible hasta que el circo mediático se marchara. Su vida entera estaba diseñada en torno a la evasión, a no llamar la atención, a ser un mueble más en el decorado del mundo. Se dirigía ya hacia un pasillo lateral cuando el séquito presidencial irrumpió en el vestíbulo. Era demasiado tarde para huir, atrapada. Isabela se pegó a la pared, bajando la vista hacia la punta de sus zapatos gastados, esperando que su uniforme gris la convirtiera en parte del linóleo.
Escuchó el murmullo de la multitud, los flashes de las cámaras, la voz cálida y resonante del presidente Castillo saludando a los médicos y al personal. A pesar de su resolución de no mirar, sus ojos se alzaron por un instante. Vio a un hombre que parecía más cansado de lo que mostraba en televisión. Había una palidez sutil bajo su bronceado, unas finas líneas de agotamiento alrededor de sus ojos que el maquillaje de las cámaras no podía ocultar, pero su sonrisa era genuina, especialmente cuando se inclinó para hablar con una niña en silla de ruedas, y a su lado, agarrado con fuerza a su mano, iba un niño de unos 10 años, con los mismos ojos serios de su padre y una expresión de incomodidad abrumadora. Era Mateo Castillo, el hijo del presidente. Su presencia allí, tan vulnerable en medio del caos oficial, tocó una fibra sensible en Isabela. El presidente se detuvo a pocos metros de ella para hablar con el director del hospital. Isabela contuvo la respiración. Estaba tan cerca que podía ver el impecable nudo de su corbata y oler el discreto aroma de su loción de afeitar. Entonces, ocurrió. Fue súbito, violento y aterrador. La sonrisa de Alejandro Castillo se congeló. Sus ojos se quedaron en blanco. Un temblor imperceptible recorrió su cuerpo antes de que se desplomara. No con la languidez de un desmayo, sino con la rigidez de una marioneta a la que le han cortado las cuerdas. Cayó al suelo con un ruido sordo y seco. El caos fue instantáneo. Los gritos ahogados, el pánico de los periodistas, el movimiento torpe y desesperado de los guardias de seguridad que formaban un círculo inútil a su alrededor. «¡Atrás! ¡Dejen espacio!», gritó uno de ellos. «¡Un médico! ¡Que alguien llame a un médico!». Pero Isabela no veía el caos. Veía los síntomas. Su mente, entrenada por horas incontables de estudio del cuaderno de su padre, procesó la información con una velocidad aterradora. No era un infarto, no era un derrame cerebral, era la contracción violenta de los músculos del cuello, la ligera espuma azulada en sus labios, la rigidez tetánica de sus extremidades. Era un ataque convulsivo. Sí, pero de un tipo que ella reconoció al instante. Uno de los que el cuaderno describía en un capítulo escalofriante. Una enfermera se abrió paso, jeringuilla en mano. «Diazepam, hay que administrarle 10 miligramos», gritó, su voz temblando por la adrenalina. Y en ese instante, el mundo de Isabela se partió en dos. Una parte de ella, la parte que había construido con tanto esfuerzo durante 4 años, gritaba: «No, aléjate, no es tu asunto. Te costó todo la última vez. La cárcel, la vergüenza, el nombre de tu padre arrastrado por el fango. Vete, huye ahora que puedes». Pero la otra parte, la hija del doctor, Rojas, la mujer que había salvado a un gato la noche anterior, la sanadora que había suprimido durante tanto tiempo, rugió con una certeza absoluta: «Idiotas, están ciegos. Es un síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo. Provocado por el estrés y la deshidratación, ese diazepam colapsará su presión arterial y detendrá su corazón. Lo van a matar». El debate interno duró un microsegundo eterno. Estaba a punto de retroceder, de fundirse con la pared, de dejar que la historia siguiera su curso trágico. Pero entonces, sus ojos se cruzaron con los del niño. Mateo Castillo estaba paralizado, con el rostro blanco de puro terror, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que emitiera un solo sollozo. En sus ojos no había un presidente, sino un padre, su padre, que se estaba muriendo en el suelo de un hospital. Esa mirada, la silenciosa súplica de un hijo aterrorizado, fue la única fuerza en el universo capaz de romper las cadenas que ella misma se había forjado. El miedo por su propio futuro se evaporó, reemplazado por un imperativo tan antiguo como la vida misma: salvar, sanar, proteger. Con un impulso que nació en lo más profundo de su ser,
Isabela se lanzó hacia adelante. Alto su voz, áspera por el desuso, pero cargada con una autoridad que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Resonó en el vestíbulo. No le inyecten nada. Por un momento, todos se quedaron helados, mirando a la insignificante limpiadora que se había atrevido a desafiar la crisis. Empujó a un lado a un guardia de seguridad desconcertado y se arrodilló junto al presidente. La enfermera de la jeringuilla la miró con incredulidad. «¿Quién es usted? Apártese si le inyecta eso». «Morirá en menos de 1 minuto», dijo Isabela, sin mirarla, sus ojos fijos en el rostro convulso de Castillo. Ignorando las protestas, sus manos se movieron con una seguridad hipnótica. Colocó 2 dedos sobre el cuello del presidente, buscando el pulso carotídeo, no para medirlo, sino para localizar un punto muy específico. Inclinó su cabeza hacia ver atrás con cuidado para asegurar la vía respiratoria, y luego, con una presión firme y precisa, aplicó un masaje en el seno carotídeo derecho. Era una maniobra peligrosa y contraintuitiva, una que podía ser fatal si se hacía incorrectamente, pero que, según las notas de su padre, era la única forma de resetear el sistema nervioso en ese tipo de colapso. «¿Qué demonios está haciendo?», gritó el jefe de seguridad, intentando apartarla. «Estoy salvando su vida», replicó ella, su voz un látigo de certeza. Pasaron 5 segundos que parecieron 5 eternidades. No ocurría nada. El cuerpo del presidente seguía rígido. Demasiado tarde. Pensó una parte de su mente con pánico, pero entonces, bajo sus dedos, sintió un cambio. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro Castillo, y la tensión brutal de sus músculos se aflojó. Tomó una bocanada de aire profunda y ruidosa, como un hombre que emerge del agua tras mucho tiempo sumergido. Las convulsiones cesaron. El color, lentamente, comenzó a regresar a su rostro. Un suspiro colectivo recorrió la sala. En el silencio atónito que siguió, el único sonido era la respiración agitada del presidente y el clic, clic, clic frenético de las cámaras. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de su error catastrófico. Al levantar la vista, no vio rostros agradecidos, sino una docena de objetivos de cámaras apuntándole directamente. Su rostro, el rostro de una exconvicta, estaba siendo grabado, fotografiado, inmortalizado en el acto de tener al hombre más poderoso del país en sus manos. El pánico, frío y paralizante, la golpeó con la fuerza de una ola. Se levantó de un salto, retrocediendo torpemente, intentando fundirse de nuevo con la multitud. Pero ya era imposible. La habían visto, la habían grabado. Ya no era un fantasma, era la noticia del día. Su vida tranquila, su penitencia silenciosa, su anonimato cuidadosamente construido. Todo había sido demolido en el instante en que había decidido actuar, el instante que lo cambió todo. El pánico de Isabela era un animal salvaje en una jaula de costillas. Apenas tuvo tiempo de procesar el mar de flashes y rostros boquiabiertos antes de que 2 hombres, idénticos en sus trajes oscuros y su falta de expresión, se materializaran a su lado. No la tocaron con brusquedad, pero su presencia era una barrera infranqueable. «Señorita Rojas, por favor, acompáñenos», dijo uno de ellos. No era una petición, sino una orden envuelta en el celofán de la cortesía. Fue conducida a través de pasillos de servicio, lejos de las miradas curiosas, hasta un aparcamiento subterráneo donde un sedán negro con los cristales tintados esperaba con el motor en marcha. El viaje fue corto y completamente silencioso. Isabela miraba sus propias manos, entrelazadas con fuerza sobre su regazo, viendo no sus nudillos blancos, sino las manchas casi invisibles de la grasa del suelo del hospital. Hace apenas 1 hora, era una limpiadora.
Ahora, era prisionera de un limbo sin nombre. El coche se deslizó a través de unas imponentes puertas de hierro forjado y entró en los terrenos de la Casa de los Soles, el Palacio Presidencial. Era un lugar que solo había visto en televisión, una obra maestra de arquitectura neoclásica que pretendía encarnar la grandeza de la nación. Desde dentro, sin embargo, a Isabela le pareció opresivo. Los jardines, perfectamente cuidados, parecían estériles. Las fuentes, con sus estatuas de mármol, lloraban lágrimas frías y calculadas. Era un lugar de una belleza abrumadora y sin alma. La hicieron entrar por una puerta lateral y la guiaron por pasillos que olían a cera de abeja y a poder. Los suelos de mármol pulido reflejaban su imagen distorsionada, la de una mujer con un uniforme gris y barato en un mundo de seda y oro. El personal que se cruzaba con ellos la miraba con una curiosidad velada, susurros que morían en el aire en cuanto ella pasaba. Se sentía como un virus introducido en un organismo prístino. Finalmente, la dejaron en una antesala suntuosa pero impersonal. Las paredes estaban adornadas con retratos de hombres ilustres de gesto severo que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. A los pocos minutos, la puerta se abrió y entraron dos personas que personificaban el poder que ella acababa de perturbar. La primera era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y un traje de chaqueta de un corte exquisito. Su rostro era inteligente y sus ojos de un azul acerado. La evaluaron con una frialdad que helaba. Isabela reconoció de inmediato a Elena Morales, la jefa de gabinete del presidente, conocida en la prensa como la Dama de Hierro. El segundo era el vicepresidente Ricardo Vargas. Era más joven, con una sonrisa fácil y un carisma que parecía ensayado frente al espejo. Se movía con la confianza de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Elena Morales no perdió el tiempo en formalidades. Señorita Rojas dijo, su voz tan fría como su mirada. Soy Elena Morales. Entenderá que la situación es irregular. Necesitamos respuestas. ¿Quién es usted? Soy Isabela Rojas. Trabajo en el servicio de limpieza del hospital. Eso ya lo sabemos, intervino Vargas, su tono falsamente amable. Lo que la señora Morales quiere decir es, ¿qué la impulsó a actuar? ¿Lo que hizo fue extraordinario? Isabela sintió la trampa en sus palabras. Vi que un hombre se estaba muriendo y que iban a cometer un error. ¿Un error? Inquirió Elena, arqueando una ceja. ¿Está usted diciendo que los servicios de emergencia y el personal médico cualificado estaban equivocados y usted, una limpiadora, tenía razón? ¿Es usted médico, señorita Rojas? La pregunta flotó en el aire, cargada de veneno. No dijo Isabela. Su voz apenas un susurro. La palabra le quemó la garganta. Entonces, ¿es consciente de que ha practicado la medicina sin licencia sobre el jefe del Estado? ¿Es consciente de las ramificaciones legales de sus actos, por muy bien intencionados que fueran? La voz de Elena era un bisturí, diseccionando sus defensas. Vargas levantó una mano, en un gesto apaciguador. Elena, por favor, la señorita está claramente abrumada. Señorita Rojas, nadie la está acusando. Al contrario, el presidente está vivo, y parece que gracias a usted, solo queremos entender. Su acción fue muy específica. ¿De dónde sacó esos conocimientos? Isabela se encogió en su asiento. El palacio no era un lugar de gratitud, era un tribunal. Ellos no veían a una salvadora, veían un problema, una variable incontrolable que había irrumpido en su mundo ordenado. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Un asistente se asomó. El presidente los recibirá ahora. La llevaron a un ala privada del palacio. La atmósfera aquí era más íntima, pero la tensión era aún más densa.
en una espaciosa habitación convertida en una suite médica improvisada. Alejandro Castillo estaba recostado en una cama, pálido pero alerta. Llevaba una bata de seda y, a pesar de los monitores que parpadeaban a su alrededor, sus ojos conservaban una inteligencia aguda. Dos médicos, con expresión defensiva, estaban de pie a un lado. «Dejen que se acerque», dijo el presidente, su voz más débil de lo normal, pero firme. Isabela se acercó a la cama, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Elena tomó la palabra. «Señor presidente, esta es Isabela Rojas, la mujer que...» intervino. Alejandro la estudió durante un largo momento. «Los médicos me dicen que tuve suerte», dijo, mirando de reojo a los doctores. Un síncope vasovagal que remitió espontáneamente. «Dicen que su maniobra fue una coincidencia afortunada. ¿Es eso cierto, doctores?» «Todos los indicios apuntan a ello, señor presidente», dijo el médico de más edad, evitando la mirada de Isabela. «Fue un procedimiento no ortodoxo y extremadamente arriesgado. Tuvo suerte de no causarle un daño mayor». Alejandro ignoró el comentario y fijó sus ojos en Isabela. «Pero yo la oí, antes de perder el conocimiento, la oí gritar que no me inyectaran. ¿Por qué me dicen que el diazepam es el protocolo estándar?» Todas las miradas se clavaron en ella. El vicepresidente Vargas sonreía levemente, disfrutando del espectáculo. Elena Morales la observaba como un halcón. Los médicos la miraban con desdén. Estaba atrapada. Isabela tragó saliva. Miró los ojos del presidente y no vio a un político, sino a un hombre que buscaba una verdad que los demás le negaban. «Porque no era una convulsión epiléptica», dijo, su voz ganando una fuerza inesperada. «Era un episodio de síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo. Es una condición rara, a menudo mal diagnosticada. Los varorreceptores en su arteria carótida reaccionaron de forma exagerada al estrés físico y emocional, provocando un descenso drástico y repentino de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que causó la isquemia cerebral y las convulsiones. Inyectarle un sedante como el diazepam en ese estado habría provocado un colapso cardiovascular completo. Habría sido fatal». El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el suave pitido de los monitores. Los médicos la miraban boquiabiertos. «Eso es una teoría médica muy oscura», dijo el médico más joven, tartamudeando ligeramente. «Es la teoría de un médico caído en desgracia», replicó Isabela, sin poder evitar un matiz de amargura. «Un hombre que creía que muchas condiciones idiopáticas tenían orígenes neurovasculares específicos». Alejandro Castillo no apartó la vista de ella. Su expresión era indescifrable. «Doctor», Mateo Rojas dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Recuerdo ese nombre. El escándalo de hace 15 años». El rostro de Elena Morales sufrió una transformación casi imperceptible. La máscara de fría profesionalidad se resquebrajó por una fracción de segundo, revelando una expresión de puro asombro. La mirada del vicepresidente Vargas, por otro lado, se afiló. Ya no veía a una limpiadora con suerte. Veía algo mucho más complejo, algo mucho más peligroso. O útil. «Gracias, señorita Rojas», dijo finalmente el presidente. «Puede retirarse. Elena, asegúrate de que la señorita Rojas tenga todo lo que necesite. Está bajo nuestra protección». Era una orden con un doble filo. Protección significaba también vigilancia. Mientras un asistente la escoltaba a una lujosa habitación de invitados, una jaula dorada. La escena que dejó atrás estaba cargada de una nueva tensión. Más tarde esa noche, en su opulento despacho en otra ala del palacio, Ricardo Vargas hizo una llamada. «Te envío una foto y un nombre», Isabela Rojas dijo a su interlocutor.
Su voz un susurro sedoso. Quiero saberlo todo. ¿Dónde estudió? ¿Con quién se acostó? Si se saltaba comidas en el colegio. Quiero que sepas hasta el color de la ropa interior que usaba en la cuna. Investiga a su padre, el tal Mateo Rojas. Busca la basura. Todo el mundo tiene basura. Y la necesito para ayer. Colgó el teléfono y se sirvió un coñac. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro mientras observaba las luces de la ciudad a través del ventanal. La limpiadora se había convertido en la pieza más inesperada del tablero. Y en el Palacio de los Susurros, Ricardo Vargas era un maestro en el juego de utilizar las piezas de los demás para su propio jaque mate. Pasaron 2 días en un limbo de seda y vigilancia. Isabela estaba confinada en su jaula dorada, una habitación de invitados más grande que todo su apartamento, con vistas a un rosal perfectamente podado. Le habían proporcionado ropa, vestidos sencillos, blusas de algodón, nada ostentoso pero infinitamente mejor que su uniforme, y 3 comidas al día servidas en silencio por un personal que evitaba su mirada. Era una prisionera de lujo, una anomalía que el palacio estaba tratando de digerir. La única brecha en su aislamiento era Mateo. El niño se le acercaba con una curiosidad reverente, como si fuera una especie de hechicera. No hablaban mucho. Él le traía un libro o simplemente se sentaba en una alfombra cercana, observándola. En sus ojos, Isabela no veía a la hija de un médico caído en desgracia, ni a una exconvicta. Veía a la mujer que había salvado a su padre. Esa confianza pura y sin adulterar era un peso más abrumador que el juicio de todos los adultos del palacio. Según los informes filtrados por una Elena Morales cada vez más tensa, el presidente mejoraba. Estaba estable. La narrativa oficial era que había sufrido un episodio de agotamiento extremo. Una mentira conveniente para calmar a los mercados y a una nación nerviosa. Isabela sabía que era una calma falsa. El cuaderno de su padre era claro. La condición era degenerativa y se manifestaba en crisis. La primera había sido una advertencia. La siguiente sería la batalla real. Y la batalla llegó en la tercera noche. Isabela se despertó de un sueño intranquilo por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Un cambio sutil en la atmósfera del palacio. Unos minutos más tarde, alguien llamó a su puerta. Era Elena, su rostro una máscara de pánico controlado. «Ha vuelto a ocurrir», dijo, sin aliento. «Es peor, mucho peor. Está en coma». El corazón de Isabela se hundió. Corrieron por los pasillos silenciosos hasta el ala residencial. La calma de los días anteriores había sido reemplazada por una actividad febril y silenciosa. La habitación del presidente era ahora el epicentro de la crisis nacional. Los monitores emitían una serie de pitidos irregulares y alarmantes. Alejandro Castillo yacía inmóvil, su rostro pálido como el mármol, su respiración superficial y asistida por una máscara de oxígeno. El equipo médico, el mismo que la había tratado con desdén, estaba agrupado, hablando en susurros urgentes y cargados de jerga. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo profesional y frustración. No responde a los estímulos. La presión intracraneal está aumentando, dijo uno. Podría ser una hemorragia. Una lesión causada por el primer episodio, sugirió otro. No lo sabremos sin una intervención. El médico jefe, el doctor Benítez, se volvió hacia Elena. Su expresión era sombría. «Señora Morales, nos estamos quedando sin opciones. Los fármacos no están funcionando. Creemos que la única posibilidad es una craneotomía exploratoria. Es una cirugía de altísimo riesgo en su estado. Pero si no aliviamos la presión, el daño cerebral será irreversible en cuestión de horas. Es nuestra única oportunidad». No, la voz de Isabela cortó el aire tenso. Todos se volvieron para mirarla. Estaba de pie en el umbral, sus ojos fijos en los monitores, interpretando la danza mortal de las líneas y los números. No es estructural,
Es sistémico. Están tratando el síntoma, no la enfermedad. Una cirugía lo matará. Su sistema no soportará la anestesia. Señorita Rojas, con el debido respeto, ¿usted no está en posición de opinar?, espetó el doctor. Benítez. Su paciencia rota. Estamos hablando de ciencia médica, no de remedios caseros sacados de los diarios de un curandero desacreditado. La mención a su padre fue como una bofetada, pero Isabela no retrocedió. Ese curandero describió esta crisis con una precisión que ustedes, con toda su tecnología, no pueden igualar. Es una cascada neuroquímica. Su sangre se está volviendo tóxica para su propio sistema nervioso. Están mirando en el lugar equivocado. El ruedo se había establecido. La habitación del presidente, el centro del poder de la nación, se había convertido en un campo de batalla entre la medicina establecida y el conocimiento prohibido. Y en medio, Alejandro Castillo yacía indefenso, siendo el premio de la contienda. La atención se centró en Elena Morales. Era ella quien tenía el poder de decisión. Se pasaba una mano por la frente, su rostro un mapa de agonía y duda. Por un lado, tenía a la élite médica del país, con sus títulos, su experiencia y sus protocolos. Le ofrecían una solución lógica, aunque desesperada. Por otro, tenía a esta mujer imposible. Una exconvicta con ojos febriles que hablaba de teorías arcanas, pero que ya había obrado un milagro ante sus propios ojos. Confiar en los médicos era el camino seguro. Incluso si el presidente moría, nadie la culparía por seguir el consejo de los expertos. Confiar en Isabela era un suicidio político y profesional si fallaba. Como para hacer la decisión aún más insoportable, el vicepresidente Ricardo Vargas apareció en la puerta, su rostro compuesto en una máscara de solemne preocupación que no engañó a Isabela ni por un segundo. Elena dijo con voz grave: «Acabo de enterarme. ¡Qué terrible! Estoy aquí para lo que necesites, para lo que el país necesite». Sus palabras eran un recordatorio sutil, pero inequívoco de la Constitución. Él era el siguiente en la línea de sucesión. No estaba allí para ofrecer consuelo. Estaba allí para medir las cortinas de su futuro despacho. El doctor Benítez le dio el golpe de gracia a Elena. «Señora Morales, el tiempo se agota. Debemos tomar una decisión en la próxima media hora. La saturación de oxígeno en su cerebro está en niveles críticos. Cada minuto que esperamos es un minuto en que perdemos al presidente para siempre». Elena cerró los ojos, el peso del mundo sobre sus hombros. Isabela vio que estaba perdiendo. El miedo a lo desconocido era más fuerte que la fe en un milagro. Se acercó a Elena, su voz un susurro desesperado y urgente, solo para ella. «Elena, mírelo. La ciencia en la que usted confía lo está dejando morir. Usted me vio en el vestíbulo. No fue suerte y lo sabe. Funcionó. Dígame, ¿qué tiene que perder ahora mismo que no esté ya a punto de perder?» Su súplica no fue un argumento médico, sino humano. Apeló a la testigo, no a la jefa de gabinete. Elena abrió los ojos. Miró el rostro inmóvil de Alejandro, el hombre al que había servido y admirado durante 20 años. Miró la arrogancia asustada de los médicos. Miró la sonrisa expectante y apenas disimulada de Ricardo Vargas. Y finalmente, miró los ojos de Isabela, llenos no de arrogancia, sino de una certeza desesperada. Tomó una decisión, el acto más irracional y valiente de su vida. Se irguió, y aunque su voz temblaba ligeramente, estaba impregnada de una autoridad de acero. «Doctor Benítez, prepare un comunicado de prensa. Informará a la nación de que el presidente está siendo sometido a un procedimiento experimental de alto riesgo bajo mi exclusiva responsabilidad». Luego, se volvió hacia el médico. «Usted y una enfermera se quedarán para asistir a la señorita Rojas en todo lo que necesite. El resto
Por favor, esperen fuera. Los médicos la miraron como si hubiera perdido la razón. Vargas dio un paso adelante, incrédulo. Elena, ¿ha considerado usted? He considerado todas las opciones. Señor vicepresidente, lo cortó ella. Y he tomado una decisión. Finalmente, sus ojos de acero se clavaron en Isabela. Y usted dijo, su voz bajando a un susurro mortal: récele a su Dios, a su Padre o a quien sea que escuche sus plegarias, para que tenga razón, porque si se equivoca, le juro que el sol de mañana no saldrá para ninguna de las dos. La puerta se cerró, dejando a Isabela, a una Elena aterrorizada y a un equipo médico hostil en la habitación, con el tic-tac del reloj marcando el comienzo de la noche más larga de sus vidas. El dado estaba en el aire. La puerta se cerró con un clic que resonó como una sentencia. En la habitación, el aire era tan denso que se podía cortar. El doctor, Benítez y la enfermera se quedaron. Sus rostros una mezcla de resentimiento y obediencia forzada. Eran soldados obligados a seguir las órdenes de una general en la que no creían, en una batalla que consideraban perdida. Elena Morales estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda al resto, pero Isabela podía ver el temblor de sus hombros reflejado en el cristal oscuro. Era una mujer apostando el destino de una nación y su propia alma a una corazonada. En medio de ese mar de hostilidad y miedo, Isabela se convirtió en una isla de calma absoluta. El pánico que la había atenazado se disolvió, reemplazado por una concentración tan intensa que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Se movió con un propósito silencioso. Necesito un mortero de porcelana, alcohol isopropílico al 90%, 3 vías intravenosas de calibre 18 y acceso a la reserva de emergencia, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. Específicamente, requiero manitol, sulfato de magnesio y una ampolla de adenosina. El doctor Benítez la miró con desdén. ¿Qué diablos piensa hacer? Una poción. Piense lo que quiera, doctor, replicó Isabela, sin alzar la vista de los monitores. Pero si quiere tener la más mínima posibilidad de salvarlo, tráigame lo que le pido. Ahora. Quizás fue la autoridad en su voz, o quizás las órdenes explícitas de Elena. Pero el doctor, tras un instante de duda, asintió bruscamente a la enfermera, quien salió presurosa de la habitación. Mientras esperaban, Isabela sacó de un pequeño bolsillo de la chaqueta que le habían dado una bolsita de tela. De ella extrajo un puñado de hierbas secas y raíces, el aroma terroso y penetrante, una mezcla de valeriana, ginkgo y algo más antiguo y desconocido llenó la habitación. Un olor a tierra y a vida en aquel entorno estéril de antisépticos y muerte inminente. Cuando la enfermera regresó con los suministros, comenzó el ritual. Elena se había girado y observaba, fascinada y aterrorizada. Había tenido la fría lucidez, en medio del pánico, de activar una pequeña cámara de seguridad en la esquina de la habitación para el informe oficial, se dijo a sí misma, pero en realidad era para que hubiera un testigo objetivo, una prueba irrefutable de lo que estaba a punto de suceder, fuera un milagro o una catástrofe. Isabela vertió las hierbas en el mortero. El sonido rítmico y constante de la maja triturando las raíces fue el único latido del corazón de la habitación durante varios minutos. Un contrapunto al pitido errático de los monitores. Trabajaba con una precisión metódica, sus manos moviéndose con una gracia innata. Mezcló el polvo herbal con una cantidad precisa de sulfato de magnesio y lo disolvió en una solución salina, creando un líquido opalescente y extraño. Era la alquimia de su padre, la unión de la sabiduría ancestral y la farmacología moderna. Preparó las vías intravenosas. Su destreza manual era impecable. El doctor Benítez observaba, a regañadientes, cómo aseguraba una cánula en el brazo del presidente
con más habilidad que muchos de sus residentes. Conectó la primera bolsa, la infusión de manitol, para reducir la presión en su cerebro. Luego, la mezcla de magnesio para relajar los vasos sanguíneos. La tercera, la que contenía su compuesto herbal, la sostuvo en la mano. Se inclinó sobre el presidente, tan cerca que su pelo rozó su frente. Lucha le susurró, una plegaria tan silenciosa que solo el hombre inconsciente pudo oírla. Lucha, Alejandro, Mateo te espera. Abrió la válvula de la tercera vía, y el líquido lechoso comenzó a gotear, introduciéndose en el torrente sanguíneo del hombre más poderoso de la nación. Durante un minuto, no pasó nada. La tensión en la habitación era un nudo a punto de romperse, y entonces se rompió. El monitor principal estalló en un chillido agudo y ensordecedor. Las cifras de la presión arterial se desplomaron en la pantalla. Presión arterial crítica. El ritmo cardíaco, ya errático, se convirtió en una línea caótica y temblorosa de fibrilación ventricular. Y luego, el sonido más terrible de todos, el tono continuo, plano, que anunciaba el final de la vida. «Dios mío, ha entrado en paro, lo ha matado», gritó el doctor. Benítez, empujando a Isabela a un lado, agarró las palas del desfibrilador. «Apártese cargando a 200». Elena ahogó un grito que se convirtió en un sollozo seco. Se apoyó contra la pared, sus piernas fallando. Se acabó. Había cometido un error monstruoso. Había asesinado al presidente de la República por confiar en una bruja. La vergüenza y el horror la inundaron. «Espere». La voz de Isabela fue un trueno. Se interpuso entre el doctor y la cama, protegiendo a Alejandro con su propio cuerpo. Sus ojos no estaban en el monitor, sino fijos en el rostro del presidente. «No es un paro, es un reinicio. La teoría de mi padre. Decía que el sistema colapsaría antes de reiniciarse». «¡Está loca! ¡Está muerto!», rugió Benítez. Pero justo cuando iba a descargar las palas, ocurrió el milagro. Un bip solitario y vacilante apareció en la pantalla, cortando el tono de la muerte. Silencio, otro bip, más fuerte, y otro, lento, pesado, pero constante, como un motor que vuelve a arrancar. La línea plana se convirtió en una onda sinusoidal perfecta y rítmica. La presión arterial comenzó a subir, lenta pero inexorablemente, hacia niveles normales. El doctor Benítez se quedó con las palas en la mano, su mandíbula completamente desencajada. La enfermera se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. La pequeña luz roja de la cámara en la esquina parpadeaba, un ojo impasible que lo había grabado todo. Las siguientes horas pasaron en un silencio reverencial. Nadie se movió. Isabela no se apartó del lado de la cama, vigilando, esperando. El sol comenzó a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La luz de un nuevo día se filtró en la habitación, bañando el rostro de Alejandro Castillo. Y entonces, sus párpados temblaron. Un suspiro profundo y consciente hinchó su pecho. Sus ojos se abrieron. No estaban nublados ni confusos. Estaban claros, lúcidos. Pasearon por la habitación, viendo la cara estupefacta del doctor, la figura llorosa de Elena en el suelo, y finalmente se posaron en la mujer que estaba a su lado. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Su garganta emitió un sonido ronco, el esfuerzo de una primera palabra tras volver del abismo. «Isabela». Su nombre, su vindicación fue absoluta, silenciosa y total. El hilo de la vida, que ella había sostenido con sus propias manos en la noche más oscura, ahora brillaba con la fuerza de un cable de acero. El amanecer que siguió a la noche más larga
trajo consigo un silencio cargado de significado. En el palacio, la noticia del procedimiento experimental exitoso se extendió como una onda expansiva, primero en susurros de asombro, luego como una declaración oficial cuidadosamente elaborada por una renacida Elena Morales. El doctor Benítez, humillado y desconcertado, corroboró la historia con un monosílabo, su arrogancia pulverizada por el milagro que había presenciado. Isabela, por su parte, se encontró en una nueva y extraña posición. Ya no era una prisionera ni una anomalía. Era un enigma, una figura de poder silencioso a la que nadie se atrevía a cuestionar. Mientras Alejandro Castillo comenzaba una recuperación que los médicos calificaron de milagrosa, Ricardo Vargas observaba desde su despacho cómo su camino hacia el poder se desvanecía. La rabia, fría y corrosiva, lo consumía. El presidente no solo había sobrevivido, sino que ahora existía una nueva santa en el imaginario popular, una sanadora misteriosa que había logrado lo imposible. Furioso y acorralado, Vargas decidió jugar su última carta, la más sucia de todas. Con una llamada a un contacto en el tabloide más carroñero del país, La Verdad Desnuda, desató el infierno. A la mañana siguiente, la portada del periódico era un misil dirigido al corazón del palacio. Mostraba una foto policial de una Isabela más joven, con los ojos hinchados y la desesperación grabada en el rostro, junto a una foto reciente de ella saliendo de la habitación del presidente. El titular gritaba en letras mayúsculas y sangrientas: «La criminal en la Casa de Soles. La salvadora, que engañó a una nación». El artículo detallaba su arresto, su juicio por homicidio involuntario y su condena, pintándola como una charlatana peligrosa que, por un golpe de suerte, se había infiltrado en el círculo más íntimo del poder. Vargas esperó la explosión, el escándalo que obligaría a Castillo a distanciarse de ella, que mancharía su recuperación y sembraría el caos, pero calculó terriblemente mal el corazón de su pueblo. La historia, en lugar de destruirla, la consagró. La narrativa que prendió en la calle no fue la de una criminal, sino la de una heroína redimida. La gente conectó los puntos, de una manera que Vargas nunca anticipó. Esta mujer, que había pagado su deuda con la sociedad, poseía un don tan grande que fue capaz de salvar al presidente no una, sino 2 veces. Era una historia de segundas oportunidades, de expiación, un cuento de hadas moderno y crudo que cautivó a la nación. El tabloide fue inundado con cartas de protesta y cancelaciones de suscripciones. En los cafés y en las redes sociales, la gente la defendía con una ferocidad inesperada. El ataque de Vargas fue percibido por lo que era un golpe bajo, una maniobra política rastrera contra el nuevo ángel guardián de la nación. Elena Morales vio la oportunidad y, con la bendición silenciosa de un Alejandro que recuperaba su agudeza día a día, contraatacó, desató a sus propios sabuesos, investigadores que ya seguían la pista de las finanzas de Vargas. En menos de 48 horas, la prensa seria, armada con filtraciones anónimas del propio palacio, publicó una investigación demoledora que exponía una red de sobornos, financiación ilegal de campañas y tráfico de influencias que apuntaba directamente al vicepresidente. El escándalo de Vargas eclipsó por completo el de Isabela, acorralado por la evidencia y abandonado por su propio partido. Ricardo Vargas anunció su renuncia, por motivos personales, una semana después. Su carrera política hecha cenizas. Su caída fue tan rápida y absoluta como el milagro que la había provocado. Con la amenaza neutralizada, una tarde, Elena encontró a Isabela en los jardines del palacio, observando a Mateo, quien correteaba persiguiendo mariposas. Por primera vez, Elena no se dirigió a ella como la jefa de gabinete, sino como una mujer dirigiéndose a otra. «Estuve equivocada», Isabela dijo, su voz desprovista de su habitual rigidez.
terriblemente equivocada. Miré un expediente y no vi a una persona. Vi una amenaza y no a una salvadora. Mi lealtad al presidente me cegó y me convirtió en una arrogante. Espero que algún día puedas perdonarme. Isabela se volvió hacia ella, y en sus ojos no había rencor, solo una profunda y cansada comprensión. Usted solo intentaba protegerlo. Elena, yo, mejor que nadie, sé lo que es tomar decisiones difíciles por las razones correctas. En ese momento, una alianza inquebrantable se forjó entre ellas. Elena se convirtió no solo en su protectora en el nido de víboras de la política, sino también en su mentora, y con el tiempo, en su amiga. Las semanas siguientes fueron un interludio de calma y curación. La presencia de Isabela en el palacio se volvió normal. Pasaba horas con Alejandro durante su recuperación. Sus conversaciones fluían fácilmente desde la medicina y la política hasta temas más profundos. Hablaron de la pérdida él, de su esposa, ella, de su padre y su reputación. Descubrieron en el otro un alma que comprendía el peso de la responsabilidad y las cicatrices del pasado. Él admiraba su fuerza tranquila y su intelecto brillante. Ella descubrió al hombre detrás del cargo, un hombre con un humor sutil, un profundo amor por su hijo y una soledad que resonaba con la suya. Pero la transformación más notable fue la de Mateo. El niño floreció bajo la atención de Isabela. Reía más a menudo. Le leía sus libros favoritos. Le ayudaba con sus deberes de ciencias. Y escuchaba sus historias con una atención que él anhelaba. Isabela no intentaba reemplazar a su madre. Simplemente llenaba un vacío con una calidez y una comprensión que eran exclusivamente suyas. Ver a su hijo reír de nuevo. Ver la luz volver a sus ojos. Fue para Alejandro el milagro final y más importante. Una noche, cuando Mateo ya dormía, Alejandro e Isabela estaban sentados en el balcón privado de sus aposentos, observando las luces de la ciudad. El aire era fresco y la atmósfera íntima. Alejandro, ya casi completamente recuperado, se veía más fuerte, pero en sus ojos había una nueva vulnerabilidad. Antes de que tú llegaras, comenzó él, su voz grave y pensativa. Yo gobernaba por deber. Ahora, quiero gobernar por un futuro que pueda ver, que pueda sentir. Un futuro para Mateo. Se volvió hacia ella, y la intensidad de su mirada la hizo contener la respiración. Isabela, me salvaste la vida, me devolviste a mi hijo, y le devolviste la vida a él. Es una deuda que nunca podré pagar, pero no es por gratitud que te pido esto. Tomó su mano, sus dedos cálidos y fuertes envolviendo los de ella. He visto cómo te mira Mateo. Te adora. Ve en ti la seguridad y el cariño que le han faltado. Y yo he descubierto que no quiero volver a enfrentarme a un solo día sin tus conversaciones, sin tu fuerza, sin tu presencia. La nación necesita un símbolo de esperanza, de redención, de que incluso en la oscuridad, la luz puede prevalecer. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue la más honesta y aterradora de todas. Cásate conmigo, Isabela, no solo para ser la primera dama. Cásate conmigo para ser la madre de Mateo. Y cásate conmigo, porque creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche, cargadas con el peso de dos vidas, el futuro de un niño y el destino de una nación. Era una proposición inesperada, imposible, y de alguna manera, la única conclusión lógica a su viaje milagroso. Isabela se quedó sin aliento, su corazón latiendo con la fuerza de una tormenta, mirando al hombre que le ofrecía un mundo que nunca había soñado, ni se había atrevido a desear. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire fresco de la noche, cada una con un peso y una resonancia propios. Cásate conmigo, para ser la madre de Mateo, porque me estoy enamorando de ti.
No era una pregunta. Eran tres universos colisionando en la vida de Isabela. El pánico, un viejo conocido, amenazó con ahogarla. La vida que él le ofrecía era un sueño deslumbrante, pero ella sabía que los sueños más brillantes proyectan las sombras más oscuras. Yo, comenzó a decir, pero las palabras no salieron. Miró sus manos, las manos que habían salvado su vida, y de repente le parecieron las de una extraña. Alejandro, no puedo. No soy. Yo no soy esa mujer. Se levantó. La necesidad de huir era un instinto primario. Necesito pensar. Susurró, y antes de que él pudiera responder, se refugió en la soledad de su habitación. El palacio, que había empezado a parecerle un hogar, volvió a ser una jaula dorada. Se miró en el espejo de marco ornamentado y vio a una impostora. Vio a la limpiadora con un vestido prestado. Vio a la exconvicta rodeada de un lujo que no le pertenecía. Primera dama. La idea era tan absurda que le provocó una risa amarga. Sería una vida bajo el microscopio. Cada gesto analizado, cada palabra diseccionada, cada error, un escándalo nacional, el anonimato por el que tanto había luchado, la penitencia silenciosa que se había impuesto. Se haría añicos para siempre. El miedo era tan intenso que anheló la simplicidad de su pequeño apartamento, el olor a lejía y la compañía silenciosa de su gato. Estaba decidida a decir que no. Era lo más sensato, era lo más seguro. Pasó la noche en vela, caminando por los pasillos silenciosos como un fantasma. Al amanecer, mientras observaba la ciudad despertar desde una ventana, Elena Morales la encontró. La jefa de gabinete no preguntó nada. Simplemente se paró a su lado. «Este mundo es un monstruo», Isabela dijo Elena en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Devora a la gente y escupe los huesos, pero se le puede domar. Se necesita fuerza, inteligencia y aliados leales. Tienes las dos primeras cosas en abundancia, y en cuanto a la tercera», hizo una pausa, mirando a Isabela directamente. «No estarás sola, te lo prometo». Sus palabras no eran una petición, sino una declaración de lealtad. Le ofrecían un escudo, un mapa para el campo de minas que le esperaba. Alivió parte del miedo de Isabela, pero no disipó la duda fundamental en su corazón. ¿Era esto amor verdadero o gratitud disfrazada? La respuesta no vino de la política ni de la razón, sino de un pequeño artista. Más tarde esa mañana, mientras estaba sentada en un banco del jardín de rosas, tratando de ordenar sus pensamientos, Mateo corrió hacia ella. Llevaba una hoja de papel en la mano, con la solemnidad de un mensajero real. «Lo hice para ti», dijo, entregándole el dibujo. Isabela lo tomó. Eran 3 figuras de palo dibujadas con ceras de colores. Un hombre alto, un niño más pequeño en el medio, y una mujer con un pelo negro muy largo. Los 3 se daban la mano bajo un sol amarillo y sonriente. Sobre sus cabezas, Mateo había escrito con letras torpes pero decididas, «Nosotros». «Somos nosotros», explicó él, señalando cada figura. Luego, con una timidez que le encogió el corazón a Isabela, añadió, «¿Te gusta tu nuevo pelo? Te lo dibujé muy largo porque pareces una reina». En ese instante, todas las dudas de Isabela, todas sus defensas cuidadosamente construidas, se derrumbaron. Este niño no veía a una exconvicta ni a una impostora. Veía a una familia. Le ofrecía su confianza, su amor, su futuro, con la pureza que solo un niño puede ofrecer. Era el voto de confianza más importante de todos. Decir que no, se dio cuenta, no sería protegerse a sí misma, sería abandonar a ese niño. Sería rechazar la oportunidad no solo de ser amada, sino de amar. Entendió entonces que su redención no estaba en esconderse del mundo, sino en abrazarlo. Su manera de devolver a la vida no era fregar suelos en la oscuridad,
sino sanar a esta familia y, tal vez, inspirar a su nación. Con el dibujo de Mateo todavía en la mano, fue a buscar a Alejandro. Lo encontró en su despacho, el peso del mundo visible en su rostro mientras esperaba su veredicto. Ella se paró frente a su escritorio y, sin necesidad de un largo discurso, le mostró el dibujo. Él lo miró, y una emoción profunda suavizó sus rasgos. Sí, dijo Isabela, su voz clara y firme por primera vez. Sí, Alejandro, acepto. La noticia del compromiso presidencial fue anunciada esa misma tarde. La reacción pública fue una explosión de alegría. El país, cansado de cinismo y escándalos, abrazó la historia como si fuera propia. No era el matrimonio de un político, era el triunfo del amor, la redención y la esperanza. La prensa, siguiendo el sentir popular, la bautizó con un título que se le adhirió instantáneamente: la Dama del Pueblo. La boda no fue un evento de Estado. Alejandro e Isabela insistieron en que fuera una ceremonia privada, un reflejo del verdadero significado de su unión. Se celebró al atardecer, en el mismo jardín de rosas donde Isabela había tomado su decisión. Asistieron menos de 20 personas. Elena Morales, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, los miembros más cercanos del gabinete, y, por supuesto, Mateo, quien, vestido con un pequeño traje, actuó como el orgulloso portador de los anillos. Isabela llevaba un vestido de seda de color marfil, elegante en su simplicidad, elegido por Elena. Alejandro, un traje oscuro que acentuaba la nueva vitalidad de su rostro. Intercambiaron votos sencillos y sinceros, promesas de lealtad, amistad y amor, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranja y púrpura. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, su mano temblaba ligeramente, un gesto de vulnerabilidad que lo hizo más humano que nunca. Días después, la nueva primera dama caminaba por los pasillos del palacio. Su presencia ya no era la de una extraña, sino la de la señora de la casa, aunque ella todavía se sentía como si estuviera aprendiendo el papel. Al pasar por la entrada de la cocina, una joven empleada, sobresaltada por su presencia, dejó caer una bandeja de vasos. El estruendo del cristal rompiéndose llenó el silencio. La chica se quedó pálida de terror, esperando un regaño, quizás incluso el despido. Isabela, sin embargo, se arrodilló a su lado. «No te preocupes», dijo en voz baja, su tono lleno de una calma genuina. «Son solo cosas. ¿Te has hecho daño?» La joven, atónita, negó con la cabeza. Isabela comenzó a recoger los trozos más grandes de cristal con cuidado. «Trae una escoba y un recogedor. Lo limpiaremos juntas». Desde el umbral, Elena Morales observaba la escena con una sonrisa. Había ganado una primera dama. Sí, pero el palacio y la nación habían ganado algo mucho más valioso. Habían ganado a Isabela. Habían pasado 2 años, 2 años desde la boda en el Jardín de Rosas, 2 años desde que el país había acogido a su nueva y atípica primera dama, la presidencia de Alejandro Castillo, que una vez estuvo al borde del abismo. Ahora era vista como una era de renovación y una calma compasiva. La prueba más visible de esa transformación se inauguraba esa misma tarde bajo un sol radiante. Era un edificio moderno de cristal y acero, un faro de conocimiento y esperanza, el Instituto de Investigación Médica Rojas. Isabela estaba en el podio, dirigiéndose a una multitud de científicos, estudiantes, dignatarios y ciudadanos. Ya no era la mujer asustada que se escondía en las sombras. Su voz, ahora firme y cálida, resonaba con una confianza tranquila. Mi padre, el doctor Mateo Rojas, fue un hombre que se atrevió a mirar donde otros no lo hacían, dijo ella, su mirada encontrando la de Alejandro y Mateo en la primera fila. Sus ideas fueron consideradas peligrosas, sus métodos poco ortodoxos,
Murió creyendo que había fracasado. Hoy, este instituto se erige como un testimonio de que ninguna idea, ninguna persona, está más allá de la redención. Es un lugar para los soñadores, para los inconformistas, para aquellos que creen que siempre hay una respuesta, aunque nadie más la esté buscando. Es un lugar de segundas oportunidades. Un aplauso atronador la envolvió. Vio a Alejandro sonreírle, un orgullo profundo y un amor inmenso brillando en sus ojos. Vio a Mateo aplaudiendo con un entusiasmo contagioso. En ese momento, no solo estaba redimiendo el nombre de su padre, estaba reclamando el suyo propio, tejiendo todas las hebras rotas de su pasado en un tapiz de propósito y fortaleza. Su trabajo no se detenía ahí. Desde su despacho en el palacio, ahora un centro neurálgico de actividad, dirigía una fundación dedicada a una reforma penitenciaria real, creando programas de capacitación y reinserción que estaban cambiando vidas. Se había convertido en la voz de los olvidados, de aquellos a los que la sociedad, como una vez a ella, había descartado. La vida dentro de la Casa de los Soles también había cambiado. El rígido protocolo había dado paso a una calidez que antes era impensable. Las risas de Mateo a menudo resonaban en los grandes salones, y no era raro encontrar al presidente y a la primera dama compartiendo una taza de café en la cocina con el personal. Habían traído humanidad a los pasillos del poder. Esa tarde, después de la ceremonia, cuando el sol comenzaba a dorar los jardines, la familia presidencial emprendió una tarea privada. Lejos de las cámaras y los discursos, se dispusieron a plantar un árbol. Habían elegido un joven magnolio, sus hojas verdes y brillantes prometiendo futuras flores blancas. Alejandro cavó el hoyo, arremangándose la camisa de su traje, la tierra manchando sus manos sin que le importara. Mateo, con la seriedad de un científico, ayudó a colocar el joven árbol en su lugar, asegurándose de que estuviera perfectamente recto, e Isabela, arrodillada en la hierba, acomodó la tierra alrededor de las raíces con una ternura maternal. ¿Crecerá mucho?, papá preguntó Mateo, mirando el pequeño árbol con asombro. «Crecerá fuerte y alto», respondió Alejandro, despeinándole el pelo. «Echará raíces profundas y cada primavera nos regalará las flores más hermosas, como nuestra familia». Cuando terminaron, los tres se quedaron de pie, admirando su trabajo, un pequeño acto de creación en medio de los jardines históricos. Alejandro rodeó a Isabela con un brazo, atrayéndola hacia él. Una vez, en una noche muy oscura, me aferré a la idea de que podrías traerme la primavera. Isa, susurró él, su voz llena de una emoción profunda. Pero te equivocaste. No me diste solo una primavera. Me has dado una vida entera de ellas. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, su corazón rebosante de una paz que nunca creyó posible. Miró a Mateo, que ahora perseguía a una mariquita sobre una hoja, y a Alejandro, el hombre que había visto su verdadero yo cuando nadie más podía. La perspectiva se aleja, abarcando la escena completa. El hombre, la mujer y el niño. Una pequeña constelación de amor y calor humano, de pie junto a su árbol recién plantado. Detrás de ellos, el imponente palacio de piedra se alzaba como un monumento al pasado. Pero en su jardín, en ese pequeño círculo de tierra removida, habían sembrado el futuro. No habían borrado las cicatrices del pasado, las de ella, las de él, las del niño, sino que las habían transformado en la prueba de su resistencia. Habían demostrado que incluso en el corazón más endurecido del poder, la compasión podía echar raíces, que una vida rota podía ser reconstruida para ser más fuerte que antes, que una familia podía nacer no de la sangre, sino de la elección, la confianza y el coraje. La primavera que una vez pareció una promesa lejana e imposible. Finalmente, y de manera irrevocable,
había llegado para quedarse.